Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos la demostración de una propiedad utilizando los axiomas de cuerpo de los números reales y sus consecuencias. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: usando axiomas de cuerpo de los números reales y la propiedad de la unicidad del inverso aditivo, muestre que para todo x e y reales se cumple, ¿cierto?, que menos x más y es igual a menos x menos y, ¿ya? Antes de comenzar a hacer esta demostración, uno tiene que tener en consideración qué significa, ¿cierto?, demostrar una propiedad utilizando los axiomas de cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Hay que entender, ¿cierto?, qué es lo que nos está diciendo justamente, ¿cierto?, esta propiedad. Aquí, en este caso, uno podría verse tentado, ¿cierto?, a escribir este menos como un menos 1 y justamente, ¿cierto?, ingresar al paréntesis utilizando la propiedad distributiva y obtener así, ¿cierto?, lo que tenemos al lado derecho. Pero eso es justamente lo que no se puede hacer, ya que nos está pidiendo, ¿cierto?, que lo hagamos solamente utilizando los axiomas de cuerpo y además ingresar el signo, ¿cierto?, es justamente la propiedad que nos está pidiendo demostrar. Entonces, antes de comenzar con esto, primero vamos a reescribir, miren acá, el menos x, lo podemos poner como ahí, miren, y después podemos poner más menos y, cierto, con eso puede que sea un poco más simple entender lo que vamos a utilizar, ¿ya? Para poder demostrar esta propiedad. Pongamos acá lo siguiente: demostración. Ya, primero vamos a notar, miren, esto. Notemos que menos x más y, vamos a utilizar, miren, toda esa expresión completa, la voy a ahí recalcar para que la puedan visualizar. Ella es el inverso aditivo de x más y. Dense cuenta, miren, que x más y claramente es un número real y sabemos por axiomas de cuerpo, ¿cierto?, que si él es un número real debe existir su inverso aditivo. En este caso es menos x más y, ¿ya? Y por ende, lo que debemos demostrar es, miren aquí, ¿qué es lo que me está diciendo, cierto? Justamente la propiedad que yo tengo. Dice que menos x más y, ¿cierto?, tiene que ser la expresión que está acá al lado derecho. Pero nosotros sabemos que menos x más y es el inverso aditivo de x más y. Y también sabemos, ¿cierto?, que si estamos trabajando con los números reales, esto cumple una condición. ¿Qué condición cumple? Que si yo hago esto, miren, el número real x más y más, voy a ponerle ahí un corchete para que lo puedan visualizar, menos x más menos y, miren, esto debería darme 0. ¿Por qué? Porque se supone, miren, que la expresión menos x más y, la que está aquí, miren, es el inverso aditivo de la expresión que está acá. Pero yo quiero demostrar que efectivamente menos x más y, miren ahí, es justamente la expresión que tengo acá, ¿cierto? O bueno, la que está ahí entre medio, pero sabemos que es exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a demostrar es que en realidad, ¿cierto?, si yo sumo estas dos expresiones tiene que darme 0, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo es reescribir, ¿cierto?, el inverso aditivo de x más y de una forma distinta, ¿ya? Si logramos demostrar que eso se cumple, entonces estamos perfectos. Y con eso, ¿cierto?, terminaríamos la demostración de la propiedad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pongan aquí, miren, para lo anterior, consideremos lo siguiente. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir, miren, del lado izquierdo de lo que acabamos de anotar, o sea, vamos a poner aquí x más y, más, le voy a poner ahí el corchete para que lo podamos identificar, ¿cierto? Eso de ahí, miren. Y vamos a demostrar que esto efectivamente, ¿cierto?, resulta 0, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, miren, vamos a escribir el x más y normal ahí, más
Vamos a poner el corchete y vamos a conmutar, ¿ya? Recuerden que esto se puede hacer porque hay un axioma, ¿cierto?, que se llama conmutatividad para la suma, ¿ya? Entonces, aquí al lado yo les recomiendo, ¿cierto?, que escriban justamente el axioma de la conmutatividad, ¿sí?, que es justamente lo que acabamos de utilizar. Voy a mover un poco la igualdad porque puede ser que no me alcance el espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren aquí. Dense cuenta que esos corchetes que están puestos acá es exactamente lo mismo que si yo les pongo un paréntesis, ¿ya? O sea, no hay ningún problema con eso. Entonces podemos ponerle un paréntesis, miren, que sea de esta manera. Y claramente aquí estoy sumando 4 términos, pero están agrupados de a 2, ¿cierto? El x más y más el menos y más menos x. Entonces lo que voy a utilizar ahora, miren, es otro axioma. Y este axioma, ¿cierto?, es el de la asociatividad. Voy a asociar, miren, de esta forma. Así, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Entonces acá al lado, miren, ustedes ponen, ¿cierto?, axioma de la asociatividad, ¿ya? Para la suma. ¿Qué más pasa aquí? Miren, esto es exactamente x más 0 más menos x. Entonces aquí, miren, estamos en presencia de la existencia, ¿cierto?, del inverso aditivo, que sabemos que por axioma, al sumarle, ¿cierto?, su inverso aditivo a un número real, este me arroja el neutro aditivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos la existencia de esas dos cosas. La existencia del neutro, ¿cierto?, y además la existencia del inverso aditivo. ¿Pero qué axioma ocupamos acá? La existencia del inverso aditivo, ¿ya? Y por eso nos da el neutro. Listo. ¿Qué tenemos ahora? Miren. ¿Cómo seguiríamos nuestra demostración? Ustedes seguramente me dicen, claro, eso me da 0 y ya. Pero como nos están pidiendo los axiomas de cuerpo, entonces lo que vamos a hacer ahora, miren, es volver a asociar. De esa manera. Podría ser asociar con el término que está al final también, no hay ningún problema. Entonces acá, miren, ustedes anotan al lado axioma de la asociatividad, ¿sí? Ahora, miren aquí. Esto nos da efectivamente x. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos, ¿cierto?, utilizando el axioma de la existencia del neutro, ¿ya?, para la suma, que sería el 0 real. Con eso, miren, ya tenemos esta parte. Ahí recuerden justificar al lado. Y además acá dice que tengo x más menos x. Claramente, ¿cierto?, eso es 0. Y aquí también estaríamos utilizando un axioma, ¿cierto?, que sería el mismo que utilizamos antes, que es la existencia del inverso aditivo, ¿ya? Entonces ahí, miren, tenemos, ¿cierto?, justo lo que queríamos demostrar, que al sumar estas dos expresiones, miren, la que tenemos acá y la que tenemos acá, esto me resulta 0. ¿Qué es lo que acabamos de hacer cuando uno demuestra esto? Bueno, sabemos, ¿cierto?, que un número real más otro número real, si al sumarlos me resulta 0, quiere decir que uno debe ser el inverso aditivo del otro, ¿ya? Entonces, miren lo que acabamos de concluir, lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Dice lo siguiente, o sea que el menos x más menos y tiene que ser, entonces, inverso aditivo de x más y. Porque al sumarlo, ¿cierto?, ellos dos, me resultó 0. Entonces pongamos acá, miren, recordemos que el inverso aditivo de un número real es único. Y eso, ¿cierto?, sería una consecuencia de los axiomas de cuerpo. Y dado esto, miren, podemos concluir que, y aquí ya estamos listos. ¿Qué vamos a concluir? Miren, que para cualquier par de números reales x e y, eso de ahí, miren, menos x más y, o sea, el inverso aditivo de x más y, puede estar escrito de esta manera, miren, o, ¿cierto?, como nosotros lo escribimos, que efectivamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, acabamos de demostrar esto, ¿cierto?, por la unicidad del inverso aditivo, ¿sí? Con eso no hay ningún problema. Ahora, de nuevo, ¿por qué concluimos esto? Porque miren acá, sumamos x más y con otro número real, que era este, ¿cierto?, que es justamente el que está aquí, que es toda esta expresión de acá, miren, o esta expresión de acá, porque son iguales, ¿cierto? Y al sumarlos, miren, me dio 0.
Eso quiere decir que estas expresiones que están aquí son inverso de x más y, inverso aditivo. Pero nosotros sabemos por axiomas de cuerpo que si el número real es x más y, entonces su inverso aditivo es menos x más y. Bueno, pero como yo acabo de demostrar que al sumar me da 0, y por la unicidad del inverso aditivo, ¿cierto? Sabemos que esas expresiones tienen que ser iguales, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, demostramos la propiedad que teníamos propuesta al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.